Vamos a hablar de la ley de educación que tanto está dando que hablar y que no es la primera vez que abordamos aquí en 11 de Televisión. Hoy también hemos querido abordarla y para ello hemos invitado a una persona que conoce bien la materia, como es José Ramón Merino, que él es el responsable de política educativa de la Confederación de STES. Y STEC es el sindicato con mayor representación dentro de la comunidad educativa en Cantabria. Hola José Ramón, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por acercarse hasta aquí, hasta el plató de 11 Televisión, porque sé que tiene muy masticada esta nueva ley y lo que la ley puede conllevar, ¿no? Bueno, primero muchas gracias a vosotros por invitarme y luego, pues bueno, tenemos masticada por obligación y además pues todavía es una ley que lleva ya 2 años dando vueltas, quiero decir, desde que se aprobó por primera vez en el Consejo de Ministros, que fue el 15 de febrero de 2019, pues eso, vamos casi para 2 años y todavía no está aprobada definitivamente. La ha aprobado el Congreso de los Diputados, pero tiene que pasar ahora al Senado y en caso de que haya alguna modificación, que es previsible que lo haya, que va a haberlas, volverá al Congreso. O sea que nos vamos a los 2 años con la ley a cuestas y hablando pues de ella y debatiendo, claro. ¿Cuáles son los principales cambios de esta ley? Bueno, pues introduce distintos cambios, en nuestra opinión, algunos para mejor, otros empeoran la cuestión actual y sobre todo nosotros notamos bastantes ausencias. Empecemos por lo bueno, ¿no? Porque siempre te apetece mucho más hablar de los avances y de las cosas positivas que no de las negativas. Lo mejor es que deroga la ley anterior, la llamada Ley Wert, que se implantó en diciembre de 2013. Con la oposición de toda la comunidad educativa de la enseñanza pública y de todos los partidos políticos. Se aprobó con solo los votos de un partido político, que era el que tenía la mayoría absoluta en ese momento, el Partido Popular, y ya digo, con la oposición tanto del resto de partidos políticos, todos, o sea, porque siempre hablamos hasta hace unos años de que había un bipartidismo. Es cierto, los 2 partidos mayoritarios pues efectivamente eran mucho más importantes que el resto, pero existían ya en el Parlamento, en los parlamentos anteriores, pues representación de otros partidos minoritarios, Convergencia y Unió, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, y bueno, pues el único que votó a favor fue el Partido Popular y levantó una gran polvareda entre la comunidad educativa de la enseñanza pública. Os acordaréis de las manifestaciones y todos los partidos de la oposición dijeron en cuanto tengamos mayoría suficiente en el Parlamento la derogamos. Pero ¿y este cambio es bueno? Bueno, entonces vamos exacto con el contenido. Algunas cosas sí son buenas. Por ejemplo, pues elimina la carrera de obstáculos que había convertido la ley Wert a la educación. Es decir, era una ley segregadora, una ley que separaba a los alumnos, a las alumnas desde muy pequeños, desde el tercero de la ESO ya podían seguir o de hecho seguían obligatoriamente itinerarios distintos que obligaban a tener titulación o a no tenerlo, o a no tenerla. Eso crea muchos problemas en los centros. Gente que, bueno, pues estamos hablando de tercero de la ESO, que son niños de 14, 15 años, que puedes, por lo que sea, tener un mal año o haber enfocado en un momento determinado los estudios en una situación que no es la adecuada, pero bueno, eso no significa que no puedas reengancharte. Y esta ley condenaba a esos niños a no reengancharse. Entonces, eliminar esa carrera de obstáculos, eliminar las reválidas, que luego no se han llevado a la práctica, pero estaban en la ley, pues eso nos parece bastante positivo. Vale, eso lo positivo. ¿Y lo negativo? Lo negativo, pues, ¿qué es lo que no mola de esta ley? Pues que nosotros creemos que no es una ley, no es la ley que necesita España en el siglo XXI, que necesitamos una educación que se asemeje a lo que hacen el resto de países europeos con sus sistemas educativos, y ahí nosotros creemos que se queda muy lejos. Se queda muy lejos, por ejemplo, en el tratamiento que dan esos países. Hablamos, por ejemplo, pues de los 27 países que componen la Unión Europea, pues la inmensa mayoría dan un trato preferencial a la enseñanza pública. No se subvenciona la enseñanza privada. La iniciativa privada, por supuesto, existe, pero en ningún país, con la excepción de España y Polonia, está subvencionada esa enseñanza privada. Y entonces aquí, aunque se dan algún paso tímido para reforzar la enseñanza pública, no llega ni mucho menos pues a ese nivel, y entonces se va a seguir subvencionando. Incluso se incrementa el módulo que se paga a los centros privados a través del concierto, incluso se incrementa. Entonces, bueno, pues eso nos parece que esta ley no llega a lo que nosotros pretendíamos. Y luego, por ejemplo, otra laguna muy importante es que no atiende pues
no responde a lo que nosotros creemos que debe ser el tratamiento hacia el profesorado. El profesorado sigue sin ser tenido en cuenta en el papel fundamental que nosotros creemos que debe tener en la enseñanza, y no hay ninguna mejora. Te pongo un ejemplo para que lo veamos, que pasemos de la teoría, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cantabria hay en el sistema público 7.800 profesores, profesoras. De esos 7.800, 3.000, estamos hablando de casi el 40%, el 38%, 38 y pico por ciento son interinos, interinas, es decir, no tienen seguridad en el empleo. Hoy están trabajando y el curso que viene no. Entonces, cuando estamos hablando de una cantidad tan importante de profesorado que está en una situación de inestabilidad, pues lo que nosotros le pediríamos a esa ley es que regularice esa situación, y no lo hace. ¿Qué le parece al sindicato, a la Confederación de Sindicatos, lo que la ley establece, por ejemplo, en cuanto a la educación especial? Bueno, eso es algo que ha levantado muchísimo revuelo y de lo que se ha hablado muchísimo. Eso ha sido, efectivamente, pues uno de los puntos más controvertidos, pero nosotros nos leemos la ley y no tiene nada que ver con lo que dicen otros que dice la ley, para nada, para nada. Se asegura la existencia de los colegios específicos de educación especial, lo que dice la ley, que evidentemente ese va a ser una de las pruebas del algodón de la ley. Lo que dice la ley es que se marca un plazo de 10 años para dotar a los colegios de régimen general para que implementen los medios necesarios, tanto en profesorado, pues especialistas de PT, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje de signos, fisioterapeutas, etcétera. Lo que necesita pues un colegio de educación especial en 10 años. Según la ley, los centros de régimen general lo tienen que tener. Y en ese momento, los centros de educación especial que siguen existiendo como referencia y como apoyo. Es decir, no peligra la existencia de estos centros especiales, y lo que sí es que efectivamente que sí hay que invertir, porque si no, no vamos a tener ese profesorado que pueda atender a esos alumnos con esas... Tiene pinta entonces de que no se va a convertir en una realidad, porque hay que hacer una inversión tremenda para a los colegios ordinarios dotarles de las capacidades suficientes o del funcionamiento que tiene un colegio de educación especial. Esa va a ser otra de las cuestiones fundamentales, el que la ley tenga un cierto recorrido y tenga un cierto éxito, o no lo tenga, va a depender efectivamente de que se invierta dinero. Volvemos otra vez a la comparación con los países europeos. La media de lo que invierten los países europeos en educación está en el 5% del PIB. En España estamos en el 4%, en Cantabria en el 3,4%. 3,4% del PIB. Estamos bajitos. Muy bajos. Ahora, pues el Gobierno de Cantabria, la consejera presentaba a toda la sociedad, presentaba al Parlamento, a la comunidad educativa, los presupuestos para el año que viene. Y dice, wow, estupendo, 527 millones. 527 millones con respecto al PIB que sabemos que es el del año pasado, el del 2019, pues supone esa cantidad. Estamos muy lejos todavía. Entonces, ya no digo si llegamos, si nos acercamos a ese 5%, significa prácticamente un 50% más de inversión. Si tenemos ese 50% más de inversión en unos años, seguro que se puede hacer. La ley sí especifica, no lleva memoria económica, eso es uno de los defectos, pero sí tiene un artículo que especifica que en 2 años habrá que llegar como mínimo al 5% del PIB. Si eso se cumple, yo creo que sí tendríamos los medios. El resto de países europeos, porque me está haciendo José Ramón todo el rato la comparativa con el resto de Europa, ¿el resto de países europeos cambian la ley de educación cada 3/4 de hora, como en España? Ni mucho menos, ni mucho menos. Hombre, entre 27 alguno habrá que nos acompañe en este desaguisado, ¿no? Es una vergüenza lo de este país. Pero la mayoría... Claro. Eso, pues yo creo que... Además yo tengo la teoría, que tampoco la puedo fundar en nada, pero si es que tampoco dejamos ver si un sistema funciona. Sí, no nos sale ni una generación entera. No, ni muchísimo menos. Las últimas leyes orgánicas de educación, ahora se supone que esta va a ser aprobada 2020. La anterior es del 2013, como estamos diciendo. La anterior es del 2006. La anterior es del 2002. Es decir, tienen 4, 6 años de vigencia, claro, que no da tiempo ni siquiera a desarrollarlas. Completamente de acuerdo. Pero cuando se habla de que no hay consenso, de que se cambian las leyes educativas cada 2 por 3, cierto. Pero yo creo que tenemos que mirar un poco más allá. Desde luego nosotros no somos una organización independiente, no estamos ligados a ningún partido político, y lo mismo criticamos pues lo que hace el PSOE a nivel nacional, el PRC a nivel regional, y en este caso concreto pues yo creo que hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Quien no ha buscado, ojalá pasado mañana
cambie la historia y sea de otra manera. Pero hasta ahora, en los 40 años que llevamos de democracia, quien se ha situado siempre a la contra ha sido el Partido Popular. Lo decíamos antes, 2013, la llamada Ley Wert, se aprueba con 182 votos, los 182 votos de diputados que tenía el Partido Popular en el Parlamento. La anterior, nos vamos a 2006, la LOE, que se aprueba con un presidente socialista. Bueno, pues efectivamente no consiguió el apoyo de la derecha, pero sí consiguió el apoyo de esos partidos que decíamos antes minoritarios, Coalición Canaria, PNV, Izquierda Unida. Bueno, se ve que algún intento de que haya un consenso sí hubo. Sí hubo un intento también con un ministro socialista, que fue Ángel Gabilondo en 2010, y bueno, cuando habían avanzado bastante el desarrollo para llegar a un acuerdo, pues el Partido Popular se desmarcó. En cualquier caso, esta ley, como decimos, es más que probable que vuelva al Congreso, así que ya veremos qué es lo que ocurre con ella. José Ramón, muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí. El responsable, no tengo que mirar, el responsable de política educativa de la Confederación de STES, que aglutina a STEC, que es el sindicato mayoritario en Cantabria. Gracias por haberse acercado al plato de 11TV para hablar de esta ley de educación. No, al revés, muchas gracias a vosotros. Un saludo, buenas noches.